Amigos, yo soy Joel Ortiz, bienvenidos a un nuevo video. Estaba yo analizando la vida de los primeros cristianos y hay tres cualidades importantes que me llaman tremendamente la atención de esta gente. Una de ellas era su pasión, la segunda, su generosidad y la tercera, su valentía. Los primeros cristianos eran apasionados por el Señor Jesucristo, por el Evangelio, por las almas perdidas. Su pasión era compartir la palabra. Ellos no eran apasionados de la política, de la ciencia, de las artes. Ellos no eran apasionados por las cosas materiales, efímeras de este mundo. Su pasión eran las cosas del cielo, aquello que no perece. En segundo lugar, eran gente generosa. Compartían de lo que tenían. Si veían a un necesitado, ellos buscaban la manera de poder ayudarlo, de quitarle el hambre, de vestirlo, de ayudarlo en sus necesidades. No había, de hecho la Biblia dice que no había necesitado entre los primeros cristianos, porque cuando había una necesidad, todos colaboraban para suplir las necesidades de los más pobres y necesitados. Y en tercer lugar, me llama la atención poderosamente, era su valentía. Los primeros cristianos eran gente muy valiente. La palabra temor o miedo no existía en su vocabulario. No tenían miedo de predicar el Evangelio. No tenían miedo de decir que Jesucristo era el Señor y el Salvador del mundo. Y eso que tenían que arriesgar la vida porque había persecución. Herodes mató a muchos por ser cristianos. Saulo de Tarso apedreó a Esteban y a muchos más. Los perseguía, los encarcelaba, los arrastraba. ¿Qué no hacían? Los tiraban al circo romano. Eran comidos de leones. Morían en la hoguera. Eran perseguidos solamente por el simple hecho de ser cristianos. La represión era brutal. Pero ellos no tenían miedo. Donde iban, compartían el Evangelio. Y es esta última cualidad en la que yo me quiero enfocar y hacer una comparación entre aquellos cristianos del primer siglo y los cristianos de hoy en día. Pasión. Los cristianos de hoy en día no tenemos la misma pasión que tenían los cristianos del principio. Muchos cristianos hoy son apasionados del fútbol. Se identifican más con equipos de fútbol que con el mismo Jesucristo. Apasionados de la política, apasionados de los negocios, apasionados de las cosas materiales de este mundo. No los mueve el Evangelio o el deseo de compartir a Jesucristo con otros. Sus pasiones son otras. Generosos. Eso es una palabra que no está en el vocabulario de muchos cristianos hoy. Son egoístas. No piensan en los demás. Le dicen a Dios, dame un carro para servirte, y cuando Dios se los da, no le dan jalón a nadie. No comparten con nadie. No piensan en la necesidad de los demás. Eso de tener para compartir no va con ellos. Distan mucho de parecerse al Señor Jesucristo y a aquellos primeros cristianos que eran generosos, que si tenían 2, 3 pares de zapatos, compartían con el que no tenía. Y en cuanto a la valentía, muchos cristianos de hoy lo que son cobardes. Tienen miedo de compartir el Evangelio, tienen miedo de hablar de Jesucristo. Tienen miedo de quedarse simplemente en una vigilia, que porque es muy peligroso. ¿Quién me va a ir a dejar? Que es muy tarde. Pero cuando no eran cristianos, se quedaban en las discos hasta las 4 o 5 de la mañana, amanecían. Y nadie les ponía seguridad privada, ni transporte gratis. Parece que pasaron de ser mundanos valientes a cristianos cobardes. Reflexionemos hoy, cambiemos nuestra manera de ser. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio.
Eso lo dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. No tengamos miedo de ser reprimidos, de ser rechazados, de que nos vean mal, solo por el simple hecho de compartir a Jesucristo. Hagamos a un lado todo eso y con valentía hablemos de Jesús. Espero que este mensaje te sirva para reflexionar. Te dejo un abrazo. Estamos en Facebook con Joel Ortiz y en YouTube con El Mensajero 504. Hasta pronto.